Muy buenas tardes, les saluda el profesor de Química, José Manuel Churta Chávez. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de Química. Hoy nos toca desarrollar la semana número 2. En esta semana vamos a ver lo que es materia, clasificación de la materia, propiedades, estados de agregación de la materia. Es lo que vamos a desarrollar para el día de hoy. Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Daniel. Ayla, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de química. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de química. Semana número 2. Voy a hacer la presentación de las diapositivas para dar inicio a la clase. ¿Ya? Listo. Ahí está. Semana número 2, ¿no? Acá tenemos la semana número 2. Nos dice materia y energía y sus cambios, pues, ¿no? Vamos a ver si nos sale la presentación. No, tenemos aquí la presentación. A ver. Ahí está. Semana número 2, materia, energía y cambios, ¿no? Y sus cambios. ¿Qué pasó? A ver. Un intento más. No. Sí, es que ahorita, jóvenes, un minutito. Estoy cerrando y abriendo nuevamente. Buenas tardes, profesor. No se ve su pantalla. Muy buenas tardes. Sí, lo he intentado 3 veces. Espero que esta vez sí salga. A ver, ¿salió? ¿No salió? ¿Se ve? ¿No se ve? Probando, uno, Sí se dos, ve, tres. profe. Sí se Ahora Ahora ve. sí, sí. listo. Bueno, la tercera era la vencida. Muy bien. Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra clase, semana número 2, materia, energía y sus cambios, pues, ¿no? ¿Qué es la materia? Acá tenemos, materia es todo aquello que existe en nuestro universo, presenta masa y ocupa un lugar en el espacio. Vamos a decir que tiene volumen. Por ejemplo, los planetas, ¿no? Acá tenemos los planetas. Un conejito es materia. Entonces acá tenemos ejemplos de materia. Los planetas, el conejito, son ejemplos de materia. Entonces, ¿qué cosa es la materia? Materia es todo aquello que existe en nuestro universo, presenta masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen. Seguimos.
¿Qué características tiene la materia, no? ¿Cuáles son las características de la materia? Se encuentra en constante cambio o transformación, vamos a decirlo así, ¿no? Eso va a ser. La materia se encuentra en constante cambio o transformación. Y acá podemos ver, está en constante movimiento, el estado sólido se calienta y se vuelve líquido, lo sigo calentando y se vuelve vapor de agua, por ejemplo, si esto fuese agua, y así, ¿no? Podemos pasar del estado sólido al estado líquido, del estado líquido al estado gaseoso o vapor, pues, ¿no? Ahora, estos cambios reciben nombres. Por ejemplo, si pasa del estado sólido al estado líquido, se le va a llamar fusión, ¿ya? Fusión. Y si del estado líquido vuelve a sólido, se le llama solidificación. Si tenemos el líquido y se vuelve gas o vapor, va a llamar vaporización. Y si el vapor regresa a ser líquido, se va a llamar condensación. Si yo tengo un gas y el gas se convierte en sólido, se va a llamar sublimación inversa. Esa es la sublimación inversa. Y si tenemos un sólido y del sólido se convierte en gas, a eso se le llama sublimación. Por ejemplo, acá tenemos ¿no? Un ciclo, ¿no? El ciclo del agua. El agua se evapora, ¿no? Se evapora, se condensa formando las nubes y luego comienza a llover, a precipitar. Y la precipitación hace que el agua regrese nuevamente a través de los ríos al mar. También se generan ríos subterráneos que se dirigen al mar. Bueno, eso sería. Bueno, nuevamente. Semana número 2. ¿Qué nos toca desarrollar esta semana número 2? Lo que es materia. ¿Cómo sabemos que una muestra es materia? Bueno, le mido su masa, le mido su volumen, y si tiene masa y volumen, voy a decir que es materia, ¿no? Así es. Esas van a ser las características que me van a ayudar a identificar si es materia o no es materia. Por ejemplo, un lapicero es materia, una calculadora es materia, un libro es materia, un borrador es materia. Entonces, ¿tiene masa? Sí. ¿Tiene volumen? Sí. Entonces es materia. Lo tenemos acá. Materia es todo aquello que existe en nuestro universo, presenta masa y ocupa un lugar en el espacio. Es decir, tiene volumen. ¿Qué característica tiene la materia? Se encuentra en constante cambio o transformación. Acá vemos el gatito, cómo va creciendo, la plantita, la semillita, cómo se va desarrollando, va saliendo la plantita, echa raíz, ¿no? Va cambiando. Entonces la materia está en constante cambio. Eh, Está en constante movimiento, también podríamos decir, ¿no? El sólido, el estado sólido pasa al estado líquido, las partículas se mueven, y si gana más energía pasa a vapor o estado gaseoso. Entonces, si nosotros tenemos un sólido y del sólido se vuelve líquido, a eso se llama fusión. Y si del líquido se vuelve vapor, vaporización. Y si tengo un gas que se vuelve sólido, a eso se llama sublimación inversa. Y si tengo un sólido que se vuelve gas, se llama sublimación. Clasificación de la materia. ¿Cómo se clasifica la materia? Tenemos que la materia se puede clasificar como mezcla o como sustancia pura, pues, ¿no? Si la llamo mezcla, ¿qué significa? Que su composición es variable. Y si la llamo sustancia pura, ¿qué significa? Que su composición química es definida. Por eso, ¿y usted cómo supo que era sustancia pura? ¿Cómo supo que era una mezcla? Claro, si yo tengo una muestra que llega al laboratorio, lo primero que tengo que hacer es tratar de separarlo, ¿no? Mediante métodos físicos de separación. Y los métodos físicos de separación son destilación, filtración, cromatografía, van a ser métodos físicos de separación. Entonces, si con una destilación se separan, si con una filtración se separan, entonces estamos frente a una mezcla. Una mezcla está formada por dos o más sustancias diferentes. Profesor, aplico destilación, no pasa nada. Filtración, no pasa nada. Entonces estás frente a una sustancia pura, ¿no? He aplicado método físico de separación y no ha habido separación. Entonces, estamos frente a una sustancia pura. Ahora, las sustancias puras pueden ser de dos tipos. Tienes a las sustancias elementales, ¿no? Aquellas que están formadas por un solo elemento, y vamos a llamar sustancias simples o sustancias elementales. Ejemplo, el cobre, ¿no? Acá ponen de ejemplo el cobre, pues, ¿no? Es una sustancia simple o elemental.
Entonces, este es su símbolo. Acá tenemos tubos de cobre, donde estos tubos están hechos, se podría decir, por átomos de cobre. ¿Ya? Entonces, un solo tipo de átomo, átomos de cobre. Entonces, eso se va a llamar sustancia elemental. Si está formada por dos o más elementos diferentes, se le va a llamar compuesto. Acá está el elemento oxígeno y el elemento hidrógeno. Son dos elementos diferentes. Las mezclas son de composición variable. Pueden ser de dos tipos. Tenemos las mezclas homogéneas o también llamadas soluciones. Son aquellas que aparentan una sola fase, pues, ¿no? Una sola fase. Y las mezclas heterogéneas que tienen dos o más fases, pues, ¿no? Vamos a dar algunos ejemplos de mezclas. Aquí está. Ya acá tenemos algunos ejemplos de mezclas. Tenemos clasificación de la materia. Esta se puede clasificar en mezclas o sustancias puras. Las mezclas pueden ser mezclas homogéneas o las mezclas pueden ser mezclas heterogéneas. Entonces ahí tenemos dos variedades, ¿no? Las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿qué ejemplos tenemos de mezcla homogénea? Bueno, dentro de mezcla homogénea tendríamos, dentro de ejemplo de mezcla homogénea tenemos el aire, por ejemplo. El aire es un ejemplo de mezcla homogénea, ¿ya? El aire. El agua con la sal, ¿no? El agua salada es un ejemplo de mezcla homogénea también. La mezcla de dos metales, por ejemplo, el cobre más el zinc. Si yo mezclo con zinc, ¿no? Forman el latón. Y el latón sería un ejemplo de mezcla homogénea. Entonces tenemos mezcla homogénea como la mezcla de dos metales, cobre más zinc, que forman el latón, ¿no? O otros metales como el cobre y el estaño, que forma el bronce. Y eso sería un ejemplo de mezcla homogénea. El azúcar disuelto en agua también es un ejemplo de mezcla homogénea. La gasolina. La gasolina es una mezcla de diferentes hidrocarburos, porque la gasolina tiene pentano, tiene hexano, tiene eftano, tiene octano, tiene nonano, tiene decano, tiene un decano, dodecano. Entonces la gasolina también es un ejemplo de mezcla homogénea. El agua potable, pues, ¿no? El agua potable. ¿Qué tiene el agua potable? Tiene agua, más iones calcio, más iones magnesio, más iones carbonato. Entonces, el agua potable es un ejemplo de mezcla homogénea. El vino blanco también es un ejemplo de mezcla homogénea. El, el agua dura, bueno, el agua dura, el vinagre es un ejemplo de mezcla homogénea. Entonces, mezcla homogénea tenemos vinagre, alcohol medicinal, querosene también, sí, el querosene, el alcohol comercial, ¿no? El gas natural, son ejemplos de mezclas homogéneas. ¿Es lo único? No, hay más mezclas homogéneas. Por ejemplo, el aceite lubricante, claro, el aceite lubricante. El aceite vegetal también es ejemplo de mezcla homogénea. ¿Qué más podríamos decir? El vinagre comercial, pues, ¿no? Si nos dicen por vinagre comercial, también es un ejemplo de mezcla homogénea. Profesor, y si yo quisiera saber mezclas heterogéneas, para el caso de las mezclas heterogéneas, tendríamos acá, pues vemos acá el agua y el aceite, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de la chicha de jora. La chicha de jora es un ejemplo de mezcla heterogénea. El yogur, claro, el yogur es un ejemplo de mezcla heterogénea. El panetón, el adobe, ¿no? El agua con la gasolina, ¿no? El agua y la gasolina es mezcla heterogénea. Agua con arcilla, también es mezcla heterogénea. Petróleo con agua, también es mezcla heterogénea. Agua con arena, ¿no? El agua con la arena también es un ejemplo de mezcla heterogénea. Agua con aceite, ¿no? Ejemplo clásico, agua con aceite. El granito también es ejemplo de mezcla heterogénea. La arena en sí es heterogéneo. El humo, claro, el humo también se considera mezcla heterogénea. Entonces, mezcla heterogénea tenemos varios ejemplos, ¿no? El humo,
El mármol, claro, el mármol también se considera mezcla heterogénea. El concreto, ¿no? El concreto tiene piedra, arena, agua y cemento, también se considera mezcla heterogénea. Por ahí siempre me preguntan, profesor, ¿y la harina y el agua? También, pues, ¿no? Si tú le agregas harina al agua, se genera una mezcla heterogénea, ¿no? La arena fina, la arena gruesa, la ensalada de fruta, ¿no? El lodo, la sal con azúcar, la sal con carbón, la mantequilla, la niebla, la mayonesa, las nubes son ejemplos de mezclas heterogéneas, ¿ya? La leche, ejemplo de mezcla heterogénea. Muy bien, y ahí tenemos algunos ejemplos de mezcla heterogénea. Muy bien, entonces dentro de las mezclas tenemos aquellas que aparentan una sola fase, se llaman soluciones, y las que tienen dos o más fases se les llama mezclas heterogéneas. En lo que es sustancia pura, tenemos dos variedades, ¿no? Las sustancias elementales, como el cobre, el oro, ¿no? Son sustancias elementales. O las sustancias compuestas, que están formadas por dos o más elementos diferentes, como el oxígeno con el hidrógeno que forma el agua, pues, ¿no? Seguimos. Sustancia pura. Por acá. Ah, nuevamente. Ya. Sí, yo también al inicio, ¿no? Acá está, mira. Semana número 2, vamos, una retroalimentación para aquellos que recién se enlazan. Materia, energía y sus cambios. Es el tema a desarrollar el día de hoy. ¿De qué está hecha la materia? Materia es todo aquello que existe en nuestro universo, presenta masa y ocupa un lugar en el espacio, tiene volumen, pues, ¿no? Por ejemplo, acá el planeta, ¿no? El planeta es materia, ¿no? Este planeta también es materia, materia, materia. El conejito que vemos acá también es materia. ¿Por qué? Tiene masa y tiene volumen. Es materia. ¿Qué características tiene la materia? Se encuentra en constante cambio o transformación. Acá vemos cómo el gatito va cambiando, mira, ¿no? Hay un cambio, pues, ¿no? Igual que la plantita, la semillita, cómo se va desarrollando, mira, se forma la plantita. Entonces, la materia está cambiando, ya está cambiando. La materia está en constante movimiento, ¿no? Las partículas, cuando tenemos un sólido, las partículas están quietas, no se desplazan. Le damos energía, se mueven y ya tiene movimiento las partículas, es el estado líquido. Y si le sigo calentando, ¿no? Tendría el comportamiento de un gas, se forma un vapor, vaporización. Y si el gas se vuelve sólido, se llama sublimación inversa. Y si el gas, si el sólido se vuelve gas, se llama sublimación. Entonces acá tenemos, ¿no? Los estados de agregación y cómo el calor, ¿no? Influye sobre ellos, ¿no? Acá había mencionado que en el ciclo del agua, el agua de los mares se evapora, forman las nubes, llueve, precipita, ¿no? Y se forman los ríos, nuevamente regresa al mar. Se forman ríos en la superficie de la corteza, como también hay ríos subterráneos, pues, ¿no? Y acá estábamos en la clasificación de la materia, ¿ya? Dice que la materia se puede clasificar como mezcla y sustancia, ¿no? Nosotros nos preguntamos, ¿se puede separar por un método físico? Y tu respuesta puede ser, sí, profesor, sí se puede separar. Si tu respuesta es sí, entonces estás frente a una mezcla. ¿Y qué métodos físicos existen de separación? La destilación, la filtración, la cromatografía son métodos físicos de separación. Entonces, si se logran separar por destilación, por filtración, entonces estás frente a una mezcla. Si tu respuesta es no, no se separa por destilación, no se separa por filtración, no se separan por cromatografía, entonces estás frente a una sustancia pura, ¿ya? Una sustancia pura. Las sustancias puras pueden ser de dos tipos. Aquellos que están formados por un solo elemento, o los que tienen dos o más elementos. Si tienes un solo elemento, sustancia elemental. Si tienes dos o más elementos, sustancia compuesta. Las mezclas se pueden dividir en dos tipos, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Ejemplo de mezcla homogénea o solución era el agua con sal, agua salada, el agua con el azúcar, el agua dulce, el aire, el latón, el bronce, eran ejemplos de mezcla homogénea. Mezcla heterogénea, mira, acá logras ver una fase y acá una capa amarilla. Ves dos fases. El ejemplo clásico del agua y el aceite, pues, ¿no? Agua con arena, el panetón,
la chicha de jora, el adobe. Son ejemplos de mezcla heterogénea, ¿ya? Seguimos. Sustancia pura, clasificación. Se puede decir que en la clasificación de las sustancias puras tenemos sustancias simple o elemental, que pueden ser monoatómicos, que están formados por un átomo. Bueno, mono es uno, pues, ¿no? Átomos de oro. Por ejemplo, el metal oro. O el grafito, que está formado por átomos de carbón. Entonces, monoatómico. Poliatómicos, formados por dos o más átomos. Ejemplo, el ozono. El ozono es poliatómico, pues, ¿no? Está formado por tres átomos de oxígeno. Forma esta molécula de ozono. El gas cloro, ¿no? El cloro es diatómico, está formado por dos átomos de cloro. Entonces, todo esto, todos ellos son sustancias elementales. Sustancia compuesta. Está constituida por átomos de elementos diferentes. Se representa mediante una fórmula. ¿Ya? Una fórmula la va a representar. Ejemplo, tenemos acá el cloruro de sodio. Este cloruro de sodio, ¿no? Este cloruro de sodio es una sustancia compuesta. Esta sustancia compuesta se va a separar por métodos químicos. Mediante una electrólisis, ¿no? De la sal fundida, se va a separar en el elemento sodio y en el elemento cloro, ¿no? Hay una separación, ¿ya? Separación. Y eso es por electrólisis, un método químico de separación. Mezcla. Clasificación. Las mezclas pueden ser homogéneas, ¿no? Como, ¿qué es una mezcla homogénea? Es un sistema formado por una sola fase, es decir, una porción o masa homogénea de materia, llamada también solución, ¿no? Ejemplo, las aleaciones, el agua potable, ya te había mencionado que el agua potable es un ejemplo de mezcla homogénea. ¿Qué tenemos en el agua potable? En el agua potable tenemos agua, tenemos iones calcio más 2, iones magnesio más 2, tenemos carbonatos y eso tenemos en el agua potable. El aire, se define el aire como mezcla de gases, donde en el aire el mayor porcentaje lo tiene el nitrógeno y el segundo en porcentaje sería el oxígeno, pues, ¿no? El oxígeno. Y eso sería el aire, pues, ¿no? También ejemplo de mezcla homogénea. Mezcla heterogénea. Es una mezcla que presenta dos o más fases. Sus componentes se pueden observar a simple vista o con ayuda de instrumentos como el microscopio, ¿no? Ejemplo, acá tenemos el agua con el aceite, que es un ejemplo de mezcla heterogénea, pues, ¿no? Acá tenemos la caliza, y en la caliza tenemos, pues, cuarzo, carbonato de calcio, arcilla. Entonces, esto de acá es una mezcla heterogénea. Métodos físicos de separación. Dentro de los métodos físicos de separación está el tamizado. Aquí tenemos una malla con un tamiz, con un tamaño de poro, y así hay una, dos, tres, cuatro, cinco tamices acá. Entonces, que va a separar por tamaño de partícula. El tamiz de arriba tiene poros más grandes, ¿no? Y el tamiz que está al último va a tener el tamiz más fino, más pequeño. Otro método de separación es la decantación, pues, ¿no? Acá tenemos una pera de separación y vemos que acá hay una capa transparente y en la parte superior una capa opaca, oscura, medio amarillenta. Entonces yo para separar esta capa líquida de esta capa oscura, acá hay una llave que se abre y se deja bajar el líquido. Se separa de esa forma. Y se va a separar esta parte líquida de esta parte que ha sido ocupada, pues, ¿no? ¿No? Esta parte de acá que es opaca, pues, ¿no? Entonces se abre la llave y se deja bajar hasta que llegue a la línea de fase, pues, ¿no? Que divide las fases. Bueno, y así se separa por decantación. Acá, ¿qué tenemos? Acá lo que tenemos es un sistema formado por partículas en suspensión. Si ves en el fondo, se ha formado una capa de sedimento, debido a que estas partículas son afectadas por la gravedad. Entonces, la gravedad, como les hace efecto, va a sedimentar. Pero aún así hay partículas pequeñas que no sedimentan, es decir, se encuentran en suspensión. Filtración, se utiliza papel filtro, un embudo, y se puede separar, pues, ¿no? Se puede separar por tamaño de partícula, pues, ¿no? Los que tienen menor tamaño de partícula pasan sin ningún problema el papel filtro, pero los que han formado sólido, partículas, ¿no?
sólido como producto. Entonces tenemos acá que son retenidos por el papel filtro, ¿no? Que sería una filtración. Métodos físicos de separación. Tenemos la destilación, ¿no? Acá tenemos una chaqueta térmica, un balón con una mezcla de dos líquidos. Se calienta hasta el punto de ebullición del líquido de menor temperatura de ebullición y se va evaporando, ¿no? ¿no? Y acá tenemos un sistema de reflujo que va enfriando, ¿no? Enfría, ¿no? Que enfría el vapor y acá comienza el proceso de condensación. Y luego cae la gotita, ¿no? Y así le separamos el líquido A del líquido B. Entonces podemos ver acá que en este sistema de destilación se recupera tanto el líquido A como el líquido B. A y B se recuperan. A se queda acá y B se recupera aquí. Cuando se trabaja con una cápsula de porcelana y se calienta, porque este es un mechero de Bunsen, se calienta, entonces lo que se va a evaporar es el agua, forma vapor. Y lo que queda en el fondo viene a ser el soluto, que puede ser una sal. Y esa sal queda en el fondo de la cápsula, ¿no? Y así hemos logrado separar el agua de una sal. O por imantación, si yo tengo una mezcla y una de las sustancias tiene propiedades magnéticas. Entonces, al acercar un imán, se va a comenzar a separar, ¿no? Las partículas que son afectadas por el imán. ¿Ya? Propiedades de la materia. ¿Cuáles son las propiedades de la materia? Tenemos propiedades físicas y propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas tenemos generales y particulares. Las propiedades físicas generales son la masa, el peso, el volumen, la temperatura. Propiedades físicas son la masa, el peso, el volumen, la impenetrabilidad, ¿no? Son propiedades generales. La discontinuidad, la indestructibilidad, la divisibilidad. Vamos a considerarlo como propiedades generales de la materia. ¿Ya? Propiedades generales. Ah, profesor, ¿esas son las propiedades generales? Sí, son propiedades generales de la materia. Tenemos ahí masa, peso, volumen, impenetrabilidad, discontinuidad, divisibilidad, indestructibilidad, extensión, pues, ¿no? Y las propiedades particulares, que solo presentan algunos, son la maleabilidad, la ductilidad, la conductividad, el brillo, ¿no? El brillo. También podríamos hablar de la dureza acá, ¿no? La dureza, la plasticidad, la elasticidad. Son propiedades particulares. Propiedades químicas, como ¿cuáles, por ejemplo? La combustibilidad, la inflamabilidad, la corrosividad, la reactividad, la acidez y la basicidad. Ellos son propiedades químicas. Profesor, ¿yo cómo voy a saber diferenciar cuándo es una propiedad física y cuándo es una propiedad química? Bueno, diremos que una propiedad se llama física o una característica es física, es cuando yo mido la propiedad y la identidad de la sustancia no cambia. Entonces, estamos midiendo una propiedad física. Pero si yo mido la propiedad y la identidad de la sustancia cambia, ya no es la misma, entonces estoy midiendo una propiedad química. ¿Ya? Y así logro diferenciar si estoy frente a una propiedad física o estoy frente a una propiedad química. Propiedades físicas, tenemos la impenetrabilidad, ¿no? Propiedad general, pues, ¿no? El lugar ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo, pues, ¿no? Color, propiedad particular. Claro, el color se considera propiedad particular. La ductilidad también es una propiedad particular. Entonces tenemos acá, impenetrabilidad es propiedad general, color y ductilidad son propiedades particulares. Propiedades intensivas y extensivas. Tenemos acá propiedades físicas que pueden ser extensivas o intensivas. ¿Qué significa eso? Las extensivas son las que dependen de la masa. Ya va a haber una dependencia de la masa.
dependen de la masa, pues, ¿no? Dependen de la masa. Esas son las extensivas. Por ejemplo, la masa, el peso, el volumen, la longitud, el área, la inercia. Entonces, ahí vamos a considerar propiedades extensivas. Propiedades intensivas. Las intensivas no dependen de la masa, ya no van a depender de la masa. Por ejemplo, punto de ebullición, densidad, conductividad, viscosidad. Muy bien, seguimos. Propiedades extensivas, que sí dependen de la masa, ¿no? Acá dice, ¿no? Propiedades extensivas dependen de la masa. Por ejemplo, el volumen. A mayor masa, mayor volumen. A menor masa, menor volumen. Entonces, el volumen depende de la masa. La fuerza también depende de la masa. La masa y el peso, los dos dependen de la masa también. Entonces, propiedades extensivas son aquellas que dependen de la masa, ¿no? Dependen de la masa. Propiedades intensivas no dependen de la masa. Por ejemplo, la temperatura de ebullición, la conductividad térmica, la dureza. ¿Ya? Entonces, ellos son propiedades intensivas. Temperatura de ebullición, conductividad térmica y la dureza. Propiedades intensivas. Seguimos. Propiedades químicas. A ver, ¿quiénes son propiedades químicas? Por ejemplo, reacción con el oxígeno. Tú prendes un palito de fósforo y hay una reacción, se forma flama, o prendes una velita y hay una serie de reacciones químicas para prender la vela. Entonces acá tenemos ejemplos de propiedades químicas. Por ejemplo, tenemos indicadores, ¿no? Que dice acá acidez, reacción con bases, basicidad, reacción con los ácidos, pues, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que se ha hecho es agregar sodio al agua. El sodio es muy reactivo con el agua. Va a liberar gas hidrógeno y se va a formar una solución alcalina o básica. Tenemos acá hidróxido de sodio en este sistema. Para ver que el medio es básico, se le agrega unas gotitas de fenolftaleína, que es un indicador. Entonces, este indicador, si se vuelve rojo grosella o rosadito suave, significa que el medio es básico, ¿no? Este líquido está en un medio básico. ¿Ya? Entonces tenemos acá que al agregar a esta fuente gotitas de fenolftaleína, vira a color rojo grosella o rosadito. Y es por eso que sabemos que este líquido es básico por el indicador, pues, ¿no? Por el indicador. En este caso, fenolftaleína. Estados de agregación de la materia. Dependen de la presión y la temperatura. Estado sólido. Entre sus partículas hay grandes fuerzas de cohesión o atracción. En el estado líquido, entre sus partículas, las fuerzas de cohesión y repulsión son casi iguales, pues, ¿no? Y en el estado gaseoso, entre sus partículas predominan las fuerzas de repulsión, ¿no? Y ahí tenemos los tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Seguimos. Cambios de estado físico. Dice, un estado físico depende del grado de movimiento de sus partículas. Por lo tanto, depende de factores externos como la temperatura y presión, pues, ¿no? Tenemos acá un sólido que gana energía, se vuelve líquido. Y si el líquido gana más energía, se vuelve vapor, comportamiento de un gas.
Ahora, si paso de sólido a líquido, a eso se llama fusión. Si paso de líquido a sólido, se llama solidificación. Si el líquido forma un vapor, comportamiento gaseoso, se llama vaporización. Y si el vapor vuelve a ser líquido, se llama licuación. Si tenemos un sólido que genera un gas, a eso se llama sublimación. Y si tengo por acá que el sólido va directamente a gas, se llama sublimación. Y si pasa de gaseoso a sólido, se llama sublimación inversa, deposición o compensación. Ya cuando de gas se vuelve sólido, pues, ¿no? Sublimación inversa, deposición o compensación. Y esos serían los cambios de estado físico, ¿no? Un estado físico depende del grado de movimiento de sus partículas. Por lo tanto, depende de la corrección. A ver, seguimos, vamos, otro cuadro más. Tenemos acá un ejercicio, mira. Dice, complete el siguiente texto. En la actualidad se observan muchos cambios en la naturaleza, entre ellos la de los nevados en lugares de Yungay. Esto aumenta el caudal de los ríos como parte del calentamiento global. Y también la de las nubes incrementa la precipitación de las lluvias en otros lugares del país. ¿Qué marcarías? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué marcarías? ¿Cuál sería tu clave? ¿La A, la B, la C o la D? Ahí está. Ahí la dice la A, Catherine la C, Josué la C, César la D, dice, ¿no? Ajá. Yade dice la D, Michael la C, dice, ¿no? John también está marcando la B, Aitana la A, Xiomara la A. Vamos a resolverlo entonces. ¿Qué tenemos acá? Dice, en la actualidad se observan muchos cambios en la naturaleza, entre ellos la fusión, jóvenes, la fusión era acá. Entonces, en el primer caso teníamos que decir fusión, fusión. ¿Qué quiere decir? Que pasa de sólido a líquido. Los nevados, ¿no? Que estaban ahí muchos años, están pasando de sólido a líquido. Fusión de los nevados en lugares de Yungay. Esto aumenta el caudal de los ríos como parte del calentamiento global. Y también la, ¿qué sería? También la, y acá el término es condensación. Bueno, sería condensación de las nubes, incrementa la precipitación de las lluvias en otros lugares del país. La respuesta era la B. La B. Ajá. Así es, la B era la respuesta. Vamos, uno más. Fenómeno o cambio de la materia. Fenómenos o cambios de la materia. Dice, cambios de la materia pueden ser cambios físicos, químicos o nucleares. Cambios físicos como por ejemplo romper un lápiz, punto de ebullición del agua, laminado de un metal, ¿ya? Y esos serían cambios de la materia físicos. Entonces, los cambios físicos, como romper un lápiz, que el agua hierva, el laminado de un metal o la disolución de azúcar en agua. Cambios químicos, como la corrosión, cuando un clavito se oxida, pues, ¿no? Corrosión. La digestión, la combustión, la fotosíntesis son ejemplos de cambios químicos. Cambios nucleares es cuando el núcleo cambia, pues, ¿no? Cuando el núcleo está cambiando. ¿Y qué podría ser? La transmutación, por ejemplo, del uranio en torio. La fusión nuclear, la fisión nuclear son ejemplos de cambios nucleares. Seguimos. Fenómeno físico, romper un lápiz, por ejemplo. Fenómeno físico. Ebullición del agua, laminado de un metal, son ejemplos de fenómeno físico.
Fenómeno químico, combustión durante la quema de papel, cuando se quema papel. La corrosión del hierro. Vemos ahí un tornillo que está oxidado. La digestión de los alimentos también es un ejemplo de fenómeno químico. ¿Listo? Seguimos. Fenómeno o cambio nuclear. ¿Cuándo hablamos, pues, de un cambio nuclear? La anterior. Uy, lo pasé tan rápido. Está dando tiempo ya para que puedan visualizar, ¿no? Ahí está. Acá tenemos, ¿no? La combustión durante la quema del papel, la corrosión del hierro o la digestión de los alimentos son considerados fenómenos químicos o cambios químicos. Fenómeno o cambios nucleares. El- claro, la, la número 22 dice, ¿no? De 23. Ah, esta de acá es la 22. ¿Ya está? Listo. Entonces, fenómenos o cambios nucleares. Puede haber una fisión nuclear o una fusión nuclear. ¿Qué cosa es la fisión nuclear? La fisión nuclear es la rotura del núcleo de un átomo pesado, ¿no? O sea, hay núcleos de átomos que son pesados. Generalmente de uranio mediante el bombardeo con neutrones, que produce una liberación de energía. Eso sería fisión, ¿no? Con la letra I, fisión nuclear. Entonces acá podemos ver que este neutrón impacta en el núcleo 235. ¿Y qué es lo que va a hacer el neutrón? Va a fragmentar el núcleo. Entonces, el uranio es golpeado, ¿no? Con un neutrón que rompe este núcleo en dos partes. En teluro 52-137 y circonio 40-97. Más dos neutrones, más la liberación de gran cantidad de energía. Ahora, el otro término es fusión nuclear. ¿Y qué cosa es FU? Cuando es fusión, es reacción nuclear producida por la unión de dos núcleos atómicos. Entonces, cuando dos núcleos atómicos se unen y tienen ese producto, la energía liberada ya es en joules, ¿no? En joules. Entonces, fusión nuclear podríamos decir que es reacción nuclear producida por la unión de dos núcleos atómicos ligeros que dan lugar a un núcleo más pesado con liberación de energía. Y eso sería lo que es una fusión nuclear. Seguimos. Tenemos acá la energía. Es todo aquello capaz de realizar trabajo, ¿no? Esa es la energía. Tenemos E igual a W, ¿no? La energía es igual al trabajo. Las unidades de energía en el sistema internacional es joules, que viene a ser igual a Newton por metro, ¿no? Un ergio equivale a un gramo por centímetro cuadrado sobre centímetro cuadrado. Ese es un ergio. Un joules es igual a 10 a la séptima ergios. Bueno, acá tenemos algunas equivalencias adicionales. Un joules es igual a 10 a la séptima ergios, por ejemplo. Y una caloría es igual a 4,18 joules. ¿Ya? Ahí está. Tenemos algunas equivalencias. Cantidad de calor. Es la energía
calor que se libera o absorbe en las reacciones químicas o en los cambios físicos, pues, ¿no? Tenemos acá la fórmula, ¿no? Q es igual a M, CE por delta de T, que sería igual a C mayúscula por delta de T, donde Q es la cantidad de calor en calorías o joules. CE es el calor específico en calorías sobre gramos por grado Celsius. Delta de T es la variación de temperatura. Y C mayúscula es la llamada capacidad calorífica. Claro, esta capacidad calorífica se obtiene de multiplicar masa por calor específico. Si tú multiplicas a ellos dos, a la masa por el calor específico, te da la capacidad calorífica, representada con la letra C mayúscula. ¿Qué cosa es la capacidad? La masa por el calor específico. Tenemos acá un ejercicio, dice, ¿no? El calor es una transferencia de energía que se lleva a cabo como consecuencia de las diferentes temperaturas que existen entre los cuerpos analizados. Cuando 100 gramos de aluminio se sumerge en agua caliente, la temperatura del metal antes del evento es 20 grados Celsius. ¿Ya? Entonces hay que resolver este problema. Dice, el calor es una transferencia de energía que se lleva a cabo como consecuencia de las diferentes temperaturas que existen entre los cuerpos analizados. Cuando 100 gramos de aluminio se sumerge en agua caliente, la temperatura del metal antes del evento es 20 grados Celsius. Luego de la transferencia de calor, su temperatura se eleva a 22 grados Celsius. Determine la cantidad de calor ganado expresado en la unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a resolverlo. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? ¿No? El ejercicio número 2. Vamos a resolverlo. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a decir, a ver. Datos. Dice, el calor es una transferencia de energía que se lleva a cabo como consecuencia de las diferentes temperaturas que existen entre los cuerpos analizados. Cuando 100 gramos de aluminio se sumerge en agua caliente, la temperatura del metal antes del evento, ¿no? La temperatura del metal antes del evento es 20 grados Celsius. Luego de la transferencia de calor, su temperatura se eleva a. Listo, ya tengo los datos. Dice, determine la cantidad de calor ganado expresada en unidades básicas del sistema internacional. Muy bien. Con los datos, nosotros qué vamos a decir, usamos una fórmula. ¿Cuál sería? Q, el calor, ¿no? Va a ser igual al calor específico por la masa por la variación de la temperatura. Aquí tenemos la masa, son 100 gramos. Muy bien, John. John ya llegó la respuesta, dice, ¿no? Ahí está John, ya llegó la respuesta. Dice, cuando 100 gramos de aluminio se sumerge en agua caliente, la temperatura del metal antes del evento es 20 grados Celsius. Luego de la transferencia de calor, su temperatura se eleva a 22 grados. Entonces diré por acá que el calor a qué es igual al calor específico del aluminio. ¿No? Cuando 100 gramos de aluminio se sumerge en agua caliente, la temperatura del metal antes del evento, ¿no? Antes del evento, pues, ¿no? Entonces tenemos calor a qué es igual al calor específico. ¿Pero de quién? Del aluminio, ¿no? El calor específico tiene que ser del aluminio. Y acá lo tengo de dato. Calor específico del aluminio es 0,22. Sería 0,22 multiplicado por la masa, que son 100 gramos, y multiplicado por la variación de temperatura, que sería, se eleva a temperatura final, sería esto de acá, y esto de acá sería la temperatura inicial. Sería 22, ¿no? Sería 22 menos,
Listo, entonces tenemos acá 22 menos, pero falta la temperatura inicial. La temperatura inicial acá está, es 20 grados Celsius. Cuestión de operar ahora. Hay que multiplicar todo y calcular el calor. ¿Cuánto sale el calor? Hay que calcularlo, jóvenes. Sería 0,22 por 100 y por 22 menos 20. Me sale 44. ¿No? Operando, parte matemática sale 44. Entonces acá tenemos que todo esto te va a salir 44. Va a quedar en calorías. Ya, 44 calorías. Pero a mí me están pidiendo la respuesta, dice, ¿dónde está? Determina la cantidad de calor ganado expresada en unidades básicas del sistema internacional. Calorías, no, pues tiene que estar en joules. Entonces ponemos acá que una caloría es igual a 4,18 joules. ¿Ya? Vamos a reemplazar ahí. ¿Qué pasó, jóvenes? Profesor no está presentando. Sí, sí, acaba de salirse. Vamos. Estoy volviendo. He vuelto. Ahí estoy. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, profesor. He vuelto a la página 1. A ver, estábamos acá. Estábamos viendo el problema número 2, el ejercicio número 2. Decía, el calor es una transferencia de energía que se lleva a cabo como consecuencia de las diferentes temperaturas que existen entre los cuerpos analizados. Cuando 100 gramos de aluminio se sumerge en agua caliente, la temperatura del metal antes del evento es 20 grados Celsius. Luego de la transferencia de calor, su temperatura se eleva a 22 grados Celsius. Determine la cantidad de calor ganado expresada en unidades básicas del sistema internacional. Entonces, por fórmula, diremos acá, por fórmula, diremos que el calor es igual al calor específico por masa por variación de temperatura. Entonces, el calor Q es calor específico, que es 0,22 calorías sobre gramos por grado Celsius. Por la masa, que es 100 gramos. Y por la variación de la temperatura, que es 22 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Entonces, operando, calculando, ¿cuánto me sale esto? Me sale 0,22 por 100 por 22 menos 20, 44. 44 calorías. Ya está, tengo las 44 calorías. Pero yo no quiero calorías, yo quiero sistema internacional. Entonces necesitamos hacer cambios, ¿no? Hacer conversiones. Entonces el calor es igual a 44 calorías, factor de conversión. Una caloría, ¿a qué equivale? Acá está, mira, una caloría es 4,18 joules. Se cancela caloría con caloría y me queda joules. Al multiplicar me queda el calor en joules. Y el calor expresado en joules sería 183,92 joules. Ya, ese sería el calor expresado en joules. 183,92 joules. Ah, pero esto todavía no está en notación científica, pues, ¿no? Porque acá las respuestas están en notación científica. En notación científica esto sería, el calor es igual, la comita se va hacia la izquierda, dos espacios, sería 1,84 por 10 al cuadrado, son dos espacios que se va a desplazar, joules, pero joules no es otra cosa que kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Eso sería. Sería 1,84 por 10 al cuadrado, ¿no?
kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. La respuesta es la A. No, la A sería la respuesta. ¿Listo? Continuamos. Seguimos. Ahora pasamos a lo que es el equilibrio térmico. ¿Qué es equilibrio térmico? Es como poner agua fría y agua caliente. Si yo pongo agua fría y agua caliente, voy a tener como resultado agua tibia, pues, ¿no? Entonces ahí ocurre un equilibrio térmico. O cuando pones la taza del Quaker en un depósito de agua fría, ¿no? Abres el caño, llenas un depósito con agua y pones tu taza que está caliente. Entonces va a haber un equilibrio térmico. El objetivo ahí es enfriar el Quaker que está caliente. Y para eso algunos utilizan un recipiente, ¿no? Un depósito con agua, colocan ahí la taza y se va enfriando, ¿no? Porque va a establecerse un equilibrio térmico. ¿Qué es un equilibrio térmico? Ocurre cuando dos o más sustancias con diferentes temperaturas se colocan juntos dentro de un recipiente aislado. Estos alcanzarán finalmente la misma temperatura. Esta es la temperatura de equilibrio o temperatura final. Entonces tenemos acá que el calor ganado y el calor perdido, ¿no? Va a haber un calor ganado, del que está frío se calienta, pues, ¿no? Y calor perdido es del que está caliente, a mayor temperatura se enfría, hasta una temperatura final. ¿Qué se cumple? Que el calor ganado más el calor perdido es igual a cero, pues, ¿no? El calor ganado es igual a menos el calor perdido, ¿no? Seguimos. Tenemos aquí un ejercicio, dice, se desea mezclar dos recipientes que contienen agua. Una de ellas tiene una masa de 20 gramos a una temperatura de 50 grados Celsius y la otra con 10 gramos de masa a una temperatura de 20 grados Celsius. Determine la temperatura final en grados Celsius de dicha mezcla, pues, ¿no? Entonces vamos a sacar nuestros datos acá. Vamos a decir, a ver qué datos tenemos. Si se desea mezclar dos recipientes que contienen agua, una de ellas tiene una masa de 20 gramos a una temperatura de 50 grados y la otra 10 gramos de masa a una temperatura de 20 grados. Determine la temperatura final. Entonces vamos a poner acá, ¿no? Vamos a ponerlo así. Tenemos acá 50 grados y 20 grados, ¿no? Entonces podemos poner aquí que hay 20 grados y que en el otro hay 50 grados. Así, 20 y 50. Entonces, el que está frío se va a calentar hasta la temperatura de equilibrio y el que está caliente se va a enfriar hasta la temperatura de equilibrio. Entonces acá la variación de la temperatura va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces la variación de la temperatura sería la final, que es la temperatura de equilibrio, menos la inicial, que es 20 grados Celsius. Y en el segundo caso, la variación de la temperatura sería igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Para este segundo caso, la temperatura final es la temperatura de equilibrio. Entonces, la variación de temperatura sería la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial, que es 50 grados Celsius. Listo. Ahora establezco mi ecuación. Como acá hay un calor ganado, vamos a poner así, calor ganado, y acá hay un calor perdido, ¿cómo deben ser ellos? Iguales. Entonces, calor ganado debe ser igual a menos el calor perdido, pues, ¿no? ¿Qué cosa es el calor ganado? Es el calor específico por masa por variación de temperatura. ¿Y qué cosa es el calor perdido? Es calor específico por masa por variación de temperatura. Entonces, ¿quién está ganando energía? Vamos a ver. Dice que tenemos 50 grados Celsius, 20 gramos de agua y 10 gramos de agua a 20 grados Celsius. El agua a 20 va a ganar. Entonces tenemos acá el calor específico del agua y en el otro caso también es agua, los dos son aguas. Calor específico de agua, calor específico de agua. Como son iguales, se cancelan los calores específicos. La masa de agua, ¿no? La masa de agua.
La que está ganando es la que está a menor temperatura. Eso quiere decir que son 10 gramos de masa. Sería 10 gramos multiplicado por la variación de temperatura. La variación de temperatura sería temperatura de equilibrio menos 20 grados Celsius. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a la masa de agua, la otra masa de agua, que es la que está perdiendo energía. Tenemos 50 grados Celsius y la masa de agua es de 20 gramos. Entonces acá sería menos 20, pues, ¿no? 20 gramos por la variación de la temperatura. Como es el que está perdiendo energía, es el que está caliente, a 50 grados. Entonces la variación de temperatura va a ser temperatura de equilibrio menos 50 grados Celsius. Se cancela gramo con gramo, décima 1, décima 2. Entonces me va a quedar acá que la temperatura de equilibrio menos 20 grados Celsius es igual a menos 2 veces la temperatura de equilibrio. Menos por menos es más. Y tendría aquí 100 grados Celsius. Este menos pasa al otro lado como más. Sería temperatura de equilibrio más 2 veces la temperatura de equilibrio. Y eso, este menos pasa al otro lado como más 20 grados Celsius, más 100 grados Celsius. 2 más 1 sería 3. 3 veces la temperatura de equilibrio sería igual. 20 más 100, 120. Finalmente, la temperatura de equilibrio sería 120 entre 3, 40. 40 grados Celsius. Entonces, para el ejercicio 3, que sale 40, la respuesta sería la B. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo? Bueno, Rosel dice sí, Pérez dice que sí, Luis también dice sí, Xiomara dice sí. Sí, profe, sí se entiende. ¿Ya? Entonces, estos ejercicios deben practicarlos, pues, ¿no? Vamos, uno más. ¿Qué tenemos? Ley de conservación de la materia y la energía. La interconversión de la materia y la energía está dada por la famosa ecuación de la energía de Albert Einstein, que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, donde E es la energía, M es la masa y C es la velocidad de la luz. ¿Ya? Entonces acá podríamos decir nosotros que si yo quiero la energía en joules, ¿no? Esta energía lo queremos en joules, entonces la masa debe estar expresada en kilogramos y C, la velocidad de la luz en metros sobre segundo, elevado al cuadrado. Y la respuesta te va a salir en joules. Profesor, no quiero la energía en joules, lo quiero en ergios. Ah, para que salga ergios, la masa tiene que estar en gramo y la velocidad de la luz en centímetros sobre segundo. Todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Y eso sería ergios. Entonces, la energía puede salir en joules si la masa está en kilogramos y C, la velocidad de la luz está en metros sobre segundo. O la energía puede salir en ergios si la masa está en gramos y la velocidad de la luz está en centímetros sobre segundo. Listo, y esa sería la fórmula, ¿no? Seguimos. Ejercicio 4 dice, los elementos como el uranio son estudiados por su capacidad de ser usados en la obtención de energía de tipo nuclear. Determine la masa en miligramos del uranio necesario para producir 4,5 por 10 a la 11 joules de energía. Entonces acá lo que me estás diciendo es, ¿no? Determine la masa en miligramos de uranio necesario para producir 4,5 por 10 a la 11 joules de energía. Entonces ponemos por acá 4,5 por 10 a la 11 joules de energía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Como tengo la energía, puedo hallar la masa, pues, ¿no? La energía es igual a la masa por la velocidad. Y la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Elevado al cuadrado. Entonces, reemplazando datos, el joules, tú dices, ¿no? 4,5 por 10 a la 11.
Y acá sería joules, que es kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, es igual a la masa por 3 al cuadrado sería 9. Entonces tenemos que 3 elevado al cuadrado es 9. Acá el exponente es 8 y acá fuera del paréntesis está 2. Se multiplica 8 por 2, 16. Sería por 10 a la 16. Metro al cuadrado sería metro cuadrado y segundo al cuadrado, ¿no? ¿Qué se cancela? Metro cuadrado con metro cuadrado, segundo cuadrado con segundo cuadrado. Ya te quedó la masa, pues, ¿no? Entonces, este 9 por 10 a la 16 pasa a dividir, ¿no? Pasa a dividir y tenemos la masa. ¿Cuánto sería dividiendo 4,5 por 10 a la 11 entre 9 por 10 a la 16? Esa división me va a dar 5 por 5 por 10 a la menos 6 kilogramos. Esa sería la masa, pues, ¿no? Eso es igual a la masa. Pero me pide determinar la masa en miligramos, no en kilogramos. Entonces, para pasar a miligramos, ¿cómo sería? Sería 5 por 10 a la menos 6. Tenemos acá 5 por 10 a la menos 6, que sería en kilogramos. Pero yo no quiero kilogramos, el problema me pide en miligramos. Entonces hay que eliminar a kilo. Un kilo es 10 al cubo, por gramo por gramo. Entonces acá sería, yo quiero que aparezca mili acá. Entonces sería un mili, ¿no? Un mili, ¿a qué equivale? Un mili equivale a 10 a la menos 3. Multiplico por gramo y multiplico por gramo. Gramo se va con gramo y ya me quedo en miligramos. Ahora es cuestión de operar. Acá sería 5 por 10 a la menos 6 por 10 al cubo. Y este 3 menos menos 3 sería más 3 aquí, pues, ¿no? Ahí está. Y esto está expresado en miligramos. Finalmente, 3 más 3 es 6, menos 6, 0. O sea, sería 5 miligramos. Entonces, la respuesta es la D, pues, ¿no? La D sería la respuesta. Entonces, para la pregunta, para el ejercicio 4, la respuesta es la de 5 miligramos. ¿Se entendió? Sí, Sí, se ha entendido, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ejercicio de clase. Vamos a desarrollar los ejercicios de esta semana. Semana número 2. Ejercicio 1 dice, en la naturaleza encontramos diferentes tipos de materia que pueden ser clasificados como sustancias, elementos o compuestos, y mezclas homogéneas o heterogéneas. Al respecto, indique la alternativa que contiene la clasificación correcta. A. La amalgama de oro obtenida en el proceso metalúrgico es un compuesto. B. El sulfato de zinc de consumo farmacéutico es una mezcla homogénea. C. El ozono encontrado en la estratosfera es una sustancia compuesta. D. La gasolina producida por destilación fraccionada es una mezcla homogénea. ¿Qué marcarías? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué marcarías? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Ah? A ver, vamos a analizar caso por caso. Primer caso dice, la amalgama de oro obtenida en el proceso metalúrgico es un compuesto. No, no es un compuesto. El oro, si se une a otro metal, forma una mezcla. En este caso, una amalgama se hace con mercurio. Entonces, lo que tenemos acá es una mezcla. Esto se va a llamar mezcla.
B, el sulfato de zinc de consumo farmacéutico es una mezcla homogénea. A ver, tengo sulfato de zinc. Me dan el nombre y la fórmula. Entonces, eso no es una mezcla homogénea, eso es un compuesto. C, el ozono, oxígeno triatómico, encontrado en la estratosfera, ¿es una sustancia compuesta? No, una sustancia compuesta formada por dos átomos diferentes de elementos diferentes. Pero acá solo tengo átomos de oxígeno. No, eso no sería una sustancia compuesta. Es una sustancia elemental. D, la gasolina producida por destilación fraccionada es una mezcla homogénea. Entonces, la gasolina, ¿qué es lo que tiene? Tiene pentano, tiene hexano, tiene heftano, tiene octano, tiene nonano, decano, ¿no? Nonano, decano, un decano. A ver, ¿qué pasa acá? Este es nonano, decano, un decano y dodecano. Entonces, mira, tiene al líquido pentano, al líquido hexano, líquido heftano, líquido octano, líquido nonano, líquido decano, líquido undecano y líquido dodecano. La gasolina que viene a ser una mezcla, pues, ¿no? Viene a ser una mezcla. Esa es la gasolina, una mezcla. ¿Ya? La gasolina es una mezcla. Producida por destilación fraccionada es una mezcla homogénea, correcto. La respuesta sería la D. Entonces, para el primer problema de la separata, la respuesta sería la D de dado. ¿Ya? 1D de dado. Vamos, seguimos. Ejercicio 2 dice, el óxido de cobre, cuo, es un mineral que para ser lixiviado se le agrega ácido sulfúrico, H2SO4, obteniendo una solución acuosa de sulfato cúprico. En una etapa posterior se realiza electrólisis para obtener cobre en el cátodo y el oxígeno en la zona anódica. Al respecto, indica la alternativa que contiene, respectivamente, la clase de materia que se encuentra subrayada. A ver, me piden lo que está subrayado, ¿no? O sea, el óxido de cobre, el ácido sulfúrico y la solución de sulfato cúprico, el cobre y el oxígeno. Entonces ponemos por acá. ¿Qué cosa es el óxido de cobre? Bueno, acá tenemos que el cobre y el oxígeno son átomos diferentes de elementos diferentes. Entonces esto es un compuesto. Ácido sulfúrico, H2SO4, átomos de hidrógeno, de azufre y oxígeno. Son elementos diferentes. Entonces también es un compuesto. Acá dice que tienes una solución acuosa de sulfato cúprico. Pero una solución acuosa es una mezcla. En una etapa posterior se realiza electrólisis para obtener cobre. Pero la electrólisis es un proceso químico o método químico de separación. Entonces vemos acá, en una etapa posterior se realiza electrólisis, ¿no? Para obtener cobre. Entonces el cobre, ¿qué cosa viene a ser? Una sustancia elemental, ¿no? Sustancia elemental. Entonces acá es un elemento. Y oxígeno. El oxígeno también es un elemento. Ahora sí, contamos. Tenemos en la pregunta 2, tenemos compuesto, compuesto. Claro, acá está compuesto, compuesto. Mezcla, elemento. Mezcla, elemento y termina con elemento. La respuesta es la C. Para el ejercicio 2, la respuesta es la C. Seguimos, siguiente ejercicio. Ejercicio 3 dice, las mezclas pueden separarse por métodos físicos, valiéndose de las diferentes propiedades físicas de cada uno de ellos.
como las diferentes densidades, temperaturas de ebullición, entre otras. Al respecto, selecciona el valor de verdad de cada proposición. ¿Ya? Valor de verdad. ¿Qué tenemos acá? Dice, 1. La mezcla de arena y clavos de acero. Ah, arena. Las arenas son partículas pequeñas. Y los clavos vienen a ser, pues, partículas un poquito más grandes. Entonces tenemos acá la arena, que son partículas, los clavos, que son sólidos también, y de acero. Dice, ¿se puede separar usando un tamiz? Claro. ¿Qué cosa es un tamiz? Es una malla que deja pasar la arena, por estos huequitos van a pasar la arena, y los clavos van a ser retenidos, ¿no? Entonces la mezcla de arena y clavos de acero se pueden separar usando un tamiz. Claro, eso es verdadero. 2. La mezcla de agua y etanol se puede separar por métodos. ¿Ya? Entonces, la mezcla de agua y etanol se puede separar por destilación simple. Sí. Si tenemos agua y etanol, ellos se separan por destilación simple. Entonces, en la pregunta 3, esto es verdadero, pues, ¿no? 3 Romano dice, la mezcla del agua de mar y arena se puede separar por decantación. El agua de mar, bueno, la arena sedimenta rápidamente. Entonces, si yo tengo un tubo de ensayo acá y tengo la mezcla arena con agua de mar, entonces yo voy a ver que hay partículas en suspensión, pero también se ve en el fondo una capa de sedimento. ¿Ya? Se ha formado una capita. Ahora, ¿qué cosa es la decantación? Es agarrar este tubo de ensayo e inclinarlo. Así, mira. ¿Listo? Entonces, cuando coloco acá, ¿qué va a suceder? Acá va a estar la arena en el fondo y el líquido va a comenzar a salir. Y eso es decantar, eliminar el líquido de esta mezcla. Y el sólido queda en el fondo. Y eso es una decantación. Algo parecido a cuando tú lavas el arroz y botas el agua, pues, ¿no? Y te quedas con el arroz. Estás decantando, ¿ya? Entonces, la mezcla de agua de mar y arena se puede separar por decantación. Claro, arena con agua de mar, sí. Eso sería verdadero. Todas son verdaderas, la A. La pregunta 3, la respuesta es la A. Vamos, uno más. Problema número 4 dice. El propanol es un líquido con densidad igual a 0,78 gramos sobre mililitro. Hierve a 97 grados Celsius y se funde a menos 126 grados Celsius. Es soluble en agua e inflamable. Al entrar en contacto con sodio, forma el propóxido de sodio. Además, por oxidación, puede formar propanal. Al respecto, indique el número de propiedades físicas y químicas mencionadas respectivamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos por acá, dice, el propanol es un líquido. Ah, líquido. Al decirnos que es un líquido, ya eso es una propiedad física. ¿Ya? Líquido. Con densidad igual. Ah, la densidad. Con densidad igual a 0,78 gramos sobre mililitro. Esto también es una propiedad física. Hierve a 97 grados Celsius. También se considera propiedad física. Ya esto sería propiedad física. Y se funde a. Esto también sería propiedad física. Ya, propiedad física. Es soluble en agua e inflamable. Ahora, este propanol es soluble en agua, pero la solubilidad es una propiedad física. O sea que ponemos que es soluble en agua, también es una propiedad física. E inflamable.
¿ya? E inflamable. Ah, pero inflamable ya es una propiedad química, ¿ya? Inflamable ya significa químico. Al entrar en contacto con sodio, forma el propóxido de sodio. Ah, al entrar en contacto con sodio, forma el propóxido de sodio. Ya eso sería, propóxido de sodio. ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Si ya no es propanol, ahora es propóxido de sodio. Entonces, esto va a ser químico, pues, ¿no? Esto es químico. Además, por oxidación puede formar propanal. Está hablando de la oxidación. Puede formar propanal, ¿no? ¿Y qué cosa es? Además, por oxidación puede formar propanal. Entonces, eso significa que acá ha habido una reacción química, ¿no? Se ha oxidado. Y la oxidación es una propiedad química. Al respecto, indica el número de propiedades físicas. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 propiedades físicas. Y químicas. 1, inflamable. 2, al entrar en contacto con sodio, forma el propóxido de sodio. Y 3, además, por oxidación puede formar propanal. ¿Ya? Entonces sería, las químicas son 3 nada más, pues, ¿no? 5 y 3. Y la respuesta sería la B, pues, ¿no? La B. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Me están entendiendo, jóvenes? ¿Ya está? Pasamos. Siguiente problema. Ejercicio 5 dice, una barra de aluminio de 5 metros de largo presenta un color grisáceo transparente, con 2 por 10 al cubo centímetros cúbicos de volumen. Tiene una densidad de 2,69 por 10 al cubo kilogramos sobre metros cúbicos. Una conductividad térmica de 237. ¿Listo? Dice, ejercicio 5. Una barra de aluminio de 5 metros de largo presenta un color grisáceo, transparente, con 2 por 10 al cubo centímetros cúbicos de volumen. Tiene una densidad de 2,69 por 10 al cubo kilogramos sobre metros cúbicos. Una conductividad térmica de 237 watts sobre Kelvin por metro. Presenta una dureza de 2,8 en la escala de Mohs y un calor específico de 900 joules sobre kilogramos Kelvin. Al respecto, determina el número de propiedades intensivas mencionadas en el texto. Entonces me piden las intensivas. Dice, una barra de aluminio de 5 metros de largo, esta es longitud, pero la longitud es una propiedad extensiva. Presenta un color grisáceo transparente. Bueno, el color sí es una propiedad intensiva, ¿ya? Un color grisáceo transparente, esto sí se considera intensivo. Con 2 por 10 al cubo centímetros cúbicos de volumen. Ah, pero el volumen se considera extensivo. ¿Ya? Él se considera extensivo. ¿Ya? Dice, tiene una densidad de 2,69 por 10 al cubo kilogramos sobre metros cúbicos. Pero la densidad, ¿qué cosa es? La densidad es una propiedad intensiva. ¿Ya? Entonces acá ponemos que la densidad es una propiedad intensiva. Una conductividad térmica. Profesor, ¿y qué cosa es la conductividad térmica? También es una propiedad intensiva. ¿Ya? Esa sería la conductividad térmica. Presenta una dureza. Ah, la dureza también es una propiedad intensiva, ¿no? La dureza es propiedad intensiva de 2,8 en la capa, en la escala de Mohs, pues, ¿no? Y un calor específico. Calor específico. ¿Qué cosa es el calor específico? El calor específico también es una propiedad intensiva.
¿Ya? Entonces, el calor específico intensivo. mm, de 900 joules sobre kilogramos Kelvin, pues, ¿no? Al respecto, determina el número de propiedades intensivas mencionadas en el texto. Hay que contar cuántas intensivas hay. Acá hay 1, 2, 3, 4 y finalmente el calor específico 5. Habrían 5. Entonces las intensivas son 5. La C es la respuesta. Pasamos, siguiente problema. Ejercicio 6 dice, la química estudia los cambios de la materia y su relación con la energía. Estos cambios pueden ser físicos, químicos o nucleares. Al respecto, indique la alternativa que clasifique a cada uno de los siguientes cambios. La fusión del hielo al calentarlo. Claro, el hielo es sólido y cuando se funde pasa a líquido. Entonces, la fusión del hielo al calentarlo. El hielo está formado por agua. Entonces, agua sólida que pasa a agua líquida. Pero el agua sigue siendo agua, pues, ¿no? Entonces, la fusión del hielo al calentarlo sería físico. La disolución de cloruro de sodio en agua. Bueno, la salsita, el cloruro de sodio, ¿no? Por el agua se van a separar en su ion sodio y ion cloruro. Y eso es un cambio físico, pues, ¿no? Eso también es físico. Luego dice, la fermentación de la uva. Para el proceso de fermentación, la sustancia va a cambiar, pues, ¿no? Entonces, la fermentación de la uva ya es químico. Químico. Y finalmente, la desintegración del plutonio. ¿Un núcleo de plutonio se puede desintegrar? Sí. Y a esos procesos son cambios nucleares. ¿Ya? Ejercicio 6. Entonces, para el ejercicio 6, sería físico, físico, químico, nuclear. Entonces, físico, físico, químico, nuclear, la respuesta es la D. La D. Seguimos, vamos, un problemita más. Tenemos por acá. Ejercicio 7 dice, ¿no? El perclorato de potasio es una sal oxisal que se utiliza mayormente como oxidante para realizar la elaboración de pirotecnia y explosivos. Determina el calor en kilojoules requerido para elevar la temperatura de 100 gramos de perclorato de potasio de 40 grados Celsius a una temperatura de 140 grados Celsius. Muy bien, ya tengo mis datos, es el perclorato de potasio, tenemos una masa de 100 gramos y hay que calentarlo. Si pasa de 40 a 140 se está calentando. Entonces nosotros podemos decir acá, para el ejercicio número 7, ¿no? Para el ejercicio número 7, que, vamos a ponerlo acá así, tenemos al perclorato de potasio, una masa igual a 100 gramos. Tenemos una temperatura inicial que parte, ¿no? De 40 grados Celsius. Y una temperatura final, ¿no? Eso es lo que va a tener acá, una temperatura de 140 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, la fórmula a usar, ¿cuál sería? Bueno, sería que el calor es igual al calor específico por masa por variación de temperatura. Y el calor sería igual, calor específico. ¿Pero de quién? Del clorato de potasio. Justo me lo dieron de dato, acá está, mira. Calor específico del clorato de potasio sería 0,2. 0,2 calorías Entonces sería 0,2, según dato del problema, calorías sobre gramos por grado Celsius. Multiplicado por la masa. Según dato del problema, tenemos 100 gramos de masa.
por la variación de la temperatura. Ajá. Entonces sería la temperatura final, que es 140, y la temperatura inicial, que es 40. ¿No? Entonces tenemos acá final, 140 grados Celsius, menos la inicial, que es 40 grados Celsius. Gramos se cancela con gramos. Y me quedaría que el calor, ¿a qué sería igual? Bueno, hay que operar acá. ¿Cuánto saldrá? ¿No? Hay que calcular. ¿Cuánto es 0,2 por 100 por 140 menos 40? Operando todo eso me sale 2000 calorías. 2000. 2000 calorías. Ahora, el calor, que es 2000 calorías, lo vamos a convertir esas calorías a joules. Pondríamos que una caloría, ¿a qué es equivalente, no? Una caloría, según dato del problema, es 4,18 joules. Caloría se cancela con caloría. Me queda joules. Pero, aquí el problema me pide kilojoules. ¿Tá? Me lo dice claramente. Como yo tengo joules y quiero kilojoules, factor de conversión. 1 kilo equivale a 1000. Por joules se cancela. Joules con joules. Entonces hay que operar esta parte, pues, ¿no? Sería 2000 por 4,18 entre 1000. Entonces, operando todo esto, me va a salir que el calor ganado, ¿a qué sería igual? A 8,36. 8,36 kilojoules sería acá, pues, ¿no? 8,36 kilojoules. Y la respuesta sería la D de dado. Y así hemos llegado al problema número 7. ¿Se entendió? ¿Me están entendiendo, jóvenes? Ah, sí, dice, sí, profesor, sí, dice Xiomara, José, Luis y María, pues, ¿no? Aida también dice, sí, profesor, se entiende. Bien, estoy diciéndolo despacito, ¿no? Para que se entienda, pues, ¿no? Vamos, uno más. Ejercicio número 8, dice. Los procesos de transferencia de calor involucran el paso de calor de un cuerpo caliente a uno frío. Un gradiente de temperatura es un proceso de calentamiento. En un proceso de calentamiento se utiliza un recipiente que contiene 100 gramos de agua a 20 grados Celsius. Luego se introduce en un trozo de hierro de 50 gramos a una temperatura. A ver, ¿cómo resolvemos el problema 8? Dice, ¿no? Los procesos de transferencia de calor involucran el paso del calor de un cuerpo caliente a uno frío por un gradiente de temperatura. En el proceso de calentamiento se utiliza un recipiente que contiene 100 gramos de agua. Entonces acá tenemos que lo que tenemos 100 gramos de agua, ¿no? Lo que tenemos el dato, 100 gramos de agua a 20 grados Celsius. ¿Ya? 100 gramos de agua a 20 grados Celsius. Luego se introduce un trozo de hierro de 50 gramos a una temperatura de 80 grados Celsius. Determine la temperatura final en grados Celsius cuando se alcance el equilibrio térmico, dice, ¿no? Ahí está. A ver, ¿cómo resolvemos este problema? Primero vamos a ver las temperaturas, ¿no? Hay que tener cuidado con las temperaturas. Entonces yo pongo por acá que la temperatura, hay uno que está a 20 y el otro está a 80. El que está frío se calienta y el que está caliente se enfría. Temperatura de equilibrio. Entonces acá tendríamos que la variación de temperatura sería igual a temperatura final
menos temperatura inicial. Entonces, la variación de la temperatura sería final, que es la temperatura de equilibrio, menos 20 grados Celsius. Y en el otro caso, la variación de temperatura sería igual, final, menos temperatura inicial, pues, ¿no? Entonces, la variación de temperatura sería final, que es la temperatura de equilibrio, menos la inicial, que es 80 grados Celsius. Claro, sería equilibrio menos 80. Ahora, ¿qué hacemos? Analizamos quién gana. Dice que tiene 100 gramos de agua y hierro. Ah, son sustancias diferentes, ¿no? Acá es hierro y acá es agua. Entonces el agua está a 20 y los clavos, ¿no? Un trozo de hierro está a 80. Entonces el agua está fría. Significa que es el agua el que va a tener el calor ganado y los trozos de hierro van a tener el calor perdido, pues, ¿no? ¿Qué se cumple acá? Que el calor ganado es igual a menos el calor perdido. Calor es calor específico por masa por variación de temperatura. Calor específico por masa por variación de temperatura. ¿Quién está ganando? Está ganando el agua. Entonces este calor específico le pertenece al agua, la masa del agua. ¿Quién está perdiendo energía? El hierro. Entonces este calor específico es del hierro. A ver, nuevamente se salió. Vamos a ver, vamos a retornar. Segunda vez. Profesor, buenas tardes. ¿Algún inconveniente? Sí, se está saliendo del... Ahí está, he vuelto. O sea, se cierra el... ¿Cómo se llama? La presentación. La presentación. Lo que me comentes, si le vuelve a pasar lo mismo, podría salir de la videollamada y quizás entrar con el Microsoft Edge. Microsoft. Sí. Algunos profesores también les está pasando lo mismo con el Google Chrome. Y parece que entrando por ahí también pueden, ya no les rebota la presentación de pantalla. Ah, ya, vamos a ver. Ya estoy terminando. Sí, sí, se lo comento quizás para una próxima oportunidad. Sí, sería para la siguiente. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Uy, no puede ser. No, no salió. A ver, vamos a salir. Ya está, ahora sí. ¿Dónde estábamos? Aquí en el ejercicio número 8, pues, ¿no? Ejercicio número 8. Entonces, en el ejercicio número 8 dice, los procesos de transferencia de calor involucran el paso de calor de un cuerpo caliente a uno frío por un gradiente de temperaturas. En un proceso de calentamiento se utiliza un recipiente que contiene 100 gramos de agua a 20 grados Celsius. Luego se introduce en esta un trozo de hierro de 50 gramos a una temperatura de 80 grados Celsius. Determine la temperatura final en grados Celsius cuando se alcance el equilibrio térmico. Entonces, ¿cómo estamos resolviendo? Hemos planteado primero la temperatura, ¿no? Hay que ver qué está pasando con la temperatura. Acá está una temperatura de 20 grados Celsius y por acá estaba 80 grados Celsius. Entonces, de 20 va a calentarse hasta la temperatura de equilibrio y de 80 se va a enfriar hasta la temperatura de equilibrio. Aquí va a ganar, o sea, va a ser calor ganado, y de 80 a la temperatura de equilibrio va a ser calor perdido. Dos tipos de calores. ¿Qué es lo que me interesa acá? La variación de temperatura, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, la variación de la temperatura sería la final, que es la temperatura de equilibrio, menos la inicial, que es 20 grados Celsius.
Y en el segundo caso, la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, la variación de temperatura sería la final, que es la temperatura de equilibrio, menos la inicial, que es 80 grados Celsius. Bueno, con eso ya tengo mi análisis de temperaturas. Ahora, ¿qué me falta? Que el calor ganado es igual a menos el calor perdido. ¿Pero qué cosa es el calor ganado? El calor ganado es el calor específico por masa por variación de temperatura. Y el calor perdido sería calor específico por masa por variación de temperatura. ¿Quién está ganando energía? El que está a menor temperatura. ¿Y quién está a menor temperatura? Acá está, 20 grados Celsius, están los 100 gramos de agua. Entonces, él está a menor temperatura. Entonces, es el agua el que va a ganar energía. ¿Ya? Ahora, ¿quién va a perder energía? El que está más caliente, pues, ¿no? El que tiene mayor energía. 80 grados Celsius viene a ser los 50 gramos de hierro. Entonces, diremos nosotros que el que pierde energía va a ser el hierro. El hierro. Reemplazamos datos, calor específico del agua. Acá lo tengo de dato, este es el calor específico del agua. Toma el valor de 1. Sería 1 caloría sobre gramos por grados Celsius, por la masa del agua. ¿Pero cuánto era la masa del agua? 100 gramos. Tenemos acá que esto es 100 gramos. Por la variación de temperatura, sería temperatura de equilibrio menos 20 grados Celsius. Eso es igual a menos. Calor específico del hierro, pero del hierro es 0,1. 0,1 calorías sobre gramos por grados Celsius, ¿no? Multiplicado por la masa del hierro, que viene a ser 50 gramos. 50 gramos. Por la variación de temperatura, bueno, vamos a poner delta de T, pues ya no escasez espacio acá. ¿Qué se cancela aquí? Se cancela caloría con caloría, gramo con gramo, grados Celsius con grados Celsius. Gramos con gramos se va y 50 acá sería 1, 50 acá sería 2. 2 veces la temperatura de equilibrio. Menos 2 por 20, que sería 40 grados Celsius. Igual a menos, acá que me quedó, 0,1 por la variación de temperatura. Sería 0,1 por la variación de temperatura. Para el caso del hierro, que está caliente, su temperatura, variación de temperatura sería temperatura de equilibrio menos 80 grados Celsius. Multiplicando acá sería 0,1 por la temperatura de equilibrio, sería 0,1, pues, ¿no? Esto sería igual a 0,1 temperatura de equilibrio. Menos por menos me daría más. 0,1 por 80 sería 8 grados Celsius. Todo eso es igual a 2 veces la temperatura de equilibrio menos 40 grados Celsius. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Este 0,1 pasa al otro lado. Sería, a ver, acá tenía signo menos 0,1 por la temperatura de equilibrio, sería signo negativo. Menos por menos me salió más. Claro, acá tiene signo negativo, pasa al otro lado, sumando. Y 2 más 0,1 sería 2,1 temperatura de equilibrio. Igual, este 40 pasa al otro lado sumando. 40 más 8 sería 48 grados Celsius. Entonces, la temperatura de equilibrio, ¿a qué sería igual? Sería igual a 48 dividido entre 2,1, pues, ¿no? 48 entre 2,1. Eso me daría 22,85. 22,85. La temperatura de equilibrio sería 22,85 grados Celsius. Aproximadamente 22,9. La respuesta, la D de dado. ¿Ya? La D de dado sería la respuesta. ¿Ya? La D es la respuesta. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesor, se entendió. Sí, se entendió. Muy bien. Como te das cuenta, lo único que tienes que tener cuidado es con los signos. Si te equivocas en el signo, ahí sí te va a salir otro valor, ¿ya? Con cuidado nomás con los signos. Muy bien, seguimos. Ejercicio número 9. Vamos, uno más. Ejercicio 9. En el ejercicio 9, ¿qué nos dice? En 1939, Einstein envió una carta al presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt,
advirtiendo que el régimen de Hitler estaba avanzando en investigaciones sobre reacciones nucleares en cadena y podrían desarrollar bombas atómicas. El 9 de agosto de 1945 se lanzó una bomba atómica sobre Nagasaki, liberando 108 terajoules de energía. Determina el rendimiento del proceso asumiendo que los científicos aliados esperaban una reacción nuclear completa de 2,4 por 10 al cubo miligramos de plutonio. Entonces, el dato que tenemos acá es la masa de plutonio. Entonces, voy a tomar esa masa, 2,4 por 10 al cubo miligramos de plutonio, y lo va a pasar a kilogramos. Un mili, ¿qué cosa era un mili? 10 a la menos 3. Entonces, se cancela miligramo con miligramo. Un kilo no es otra cosa que 10 al cubo. Se va gramos con gramos. ¿Qué hemos hecho? Los miligramos lo estamos transformando en kilogramos. ¿Cuánto sale esto? Veamos. 3 menos 3 sería 0. 10 a la 0 es 1. Y quedaría como una masa de 2,4 por 10 a la menos 3 kilogramos. Ya tengo la masa de plutonio. Entonces aplico la ecuación de Albert Einstein. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces la energía sería igual a la masa. 2,4 por 10 a la menos 3 kilogramos. Por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, elevado al cuadrado. Entonces la energía sería igual a 2,4 por 10 a la menos 3 kilogramos. 3 al cuadrado es 9. 8 por 2 es 16 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces la energía, ¿cuánto sale? Bueno, acá hay que multiplicar, ¿no? Hay que multiplicar 2,4 por 9. Hay que operar, claro, 2,4 por 9 por 10 a la menos 3 por 10 a la 16. 2,4 por 10 a la menos 3. Claro, todo esto me va a salir en joules ya, ¿no? Todo esto va a salir en joules. Operando me debe estar saliendo 21,6 por 10 a la 13 joules, ¿no? A la 13. 21,6 por 10 a la 13 joules. Pero yo lo quiero en terajoules. Entonces yo digo, 1 tera, ¿a qué va a ser igual? 1 tera es igual a 10 a la 12. Entonces yo pondría aquí, si tengo la energía, que es 21,6 por 10 a la 13 joules, ¿no? Multiplicado por 1 tera, que es 10 a la 12, por joules, se cancela joules con joules y me queda en terajoules. La energía, ¿a qué sería igual? 13 menos 12 sería 1 y sería 216 terajoules de energía. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Eso es lo que esperaban los científicos. Los científicos esperaban esta cantidad de energía liberada. Entonces, 216 terajoules era un rendimiento del 100%, ¿no? Este es el rendimiento, pues, ¿no? Pero solamente se liberó 108 terajoules, según dato del problema. Entonces, para 108 terajoules, ¿cuál será el rendimiento? Claro, si toda la masa se hubiera transformado en energía, eran 216 terajoules, el 100% de rendimiento. Pero solamente se liberó 108 terajoules de energía. Entonces, el rendimiento fue, esto de acá, ¿qué cosa es? 108 de 216, la mitad. 2 por 8, 16, 2 por 1, 2, es la mitad. Entonces, el rendimiento fue del 50%. Entonces, la respuesta es la C, jóvenes. En el ejercicio 9, la respuesta es la C. Espero que les haya gustado, pues, la clase de química, jóvenes. Cálculo matemático, obviamente, nos ha tocado. Bien, tenemos los problemas de propuestos, 1 de dado, 2A, 3C y 4D. 1 de dado, 2A, 3C y 4D. Eso sería.